Amigos, cordial saludo, qué bueno poder saludarlos una vez más, encontrarnos en esta oportunidad para hablar de temas interesantes que tienen que ver con la educación. Esto es La U en su casa, un espacio de la Universidad La Gran Colombia que busca llegar a todos aquellos televidentes que nos acompañan, no solamente a través de la pantalla, sino también a través de las redes del canal Teleamiga Internacional. Así que para todos ustedes un abrazo muy grande y desde ya les digo que no sería posible vernos si la tecnología no existiera. Y precisamente hoy vamos a hablar de un tema que está muy relacionado. La tecnología, que pues hoy en día todos estamos rodeados de ella y además no solamente ahora, quizás ahora somos más conscientes de ese hecho, pero ya desde hace muchos años los seres humanos estamos rodeados de tecnología que nos apoyan y nos aportan en nuestros procesos de crecimiento y por supuesto también en nuestros procesos de educación. Para hablar de la tecnología y la educación, el día de hoy nos acompaña la doctora Beatriz Amador Lesmes. Ella es la directora de docencia de la Universidad La Gran Colombia. La doctora Beatriz es licenciada en Filosofía y Letras, especialista en docencia universitaria, magíster en estudios culturales, estudiante del doctorado de Educación y Sociedad. Bueno, pues doctora, bienvenida, qué bueno encontrarnos en este espacio. Muchas gracias, Claudia, qué bueno que me hayas podido invitar en este espacio para que conversemos sobre temas de actualidad y además que están afectando, pues digamos que las vidas de cada uno con relación a la educación. Bueno, pues fíjese que realmente hablando de eso, doctora, pues una de las cosas que no podemos desconocer ya es que la tecnología y por supuesto todas estas redes de información, de comunicación, hacen parte ya de nuestro cotidiano vivir. Están en todas partes donde la veamos, incluso, por ejemplo, por eso les decía a nuestros televidentes, en este mismo momento nos podemos encontrar gracias a ella. Pero usted que está dedicada a la docencia también debe tener una opinión particular y pues por supuesto un punto de vista sobre cómo esta incorporación realmente de tecnologías de información y también, por supuesto, de conocimiento, llegan a todos nosotros y cómo afecta eso la educación. Sí, pues poco a poco la educación ha tenido que venir incorporando las tecnologías en la educación. Pues uno puede encontrar que cada vez los programas de educación virtual, por ejemplo, se vuelven más atractivos para hacer cualquier tipo de formación. También encontramos que en las aulas de clase empiezan a incorporar software educativo y últimamente pues también vemos que se están incorporando lo que son los celulares, cómo podemos utilizar toda la información que puede llegar a través de un celular para generar procesos de formación. Entonces ya ahorita el maestro pues no puede estar aislado de todas las posibilidades que brinda la tecnología, sino que tiene que incorporarlas para generar procesos de aprendizaje. Ahorita al estudiante le es muy familiar utilizar un celular para poder encontrar información. Por ejemplo, si estamos hablando de un dato histórico y queremos saber el año preciso en el que se dio ese dato histórico, ingresamos a internet, encontramos la fecha y eso nos permite generar otro tipo de reflexiones que antes eran muchísimo más restringidas, o sea, ya antes podíamos solamente acceder a esa información a través de un libro, ahora podemos acceder a ella a través de otros recursos. Y por supuesto esto que nos está diciendo pues hace que además la educación sea mucho más dinámica, mucho más ágil, mucho más motivadora, porque pues lo que usted dice es muy cierto. Quizás cuando íbamos antes a los salones de clase y teníamos que buscar una referencia, teníamos que esperar a que la clase se terminara, ir a la biblioteca, buscar el libro, hacer la lectura, el análisis. Ahora todo esto se puede hacer en tiempo real, accediendo a cualquiera de los links que hoy en día pues son infinitos, que nos ofrecen información que aporta muchísimo a la educación. Ahí hay temas interesantes y es, por ejemplo, si nos vamos un poco atrás, quizás a esas clases en las que nuestro docente, pues a través de tableros, con tizas incluso, o tableros con marcadores, nos proponían los temas y hoy en día pues los docentes tienen que cambiar, como usted decía, e incorporar estas tecnologías. Entonces hablemos un poco de ese rol. ¿Cómo ha cambiado el rol? Porque realmente cambia en un lapso de tiempo corto, ¿no? Claro que sí, ahorita el profesor pues ya no es el que encierra todo el conocimiento. Antes nosotros teníamos la figura del profesor como aquella persona que tenía toda la información porque se había leído todos los libros sobre un área en particular
y además pues era la autoridad en la materia. Digamos que el profesor todavía continúa en ese sentido, además porque el profesor tiene ahora que, en el caso del profesor universitario, tiene que hacer investigación, tiene que hacer extensión, y en este caso el profesor también es un guía. Ya el profesor no es el modelo que está allí para que los estudiantes repitan ese modelo que es para ser copiado, sino que es un guía, es un orientador de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué hace el profesor? Tiene que generar experiencias de aprendizaje, porque las aulas tienen que ser activas. Entonces, no es aquel que tendrá que pararse frente a un tablero durante 2 horas a hablar, sino que tendrá que generar espacios donde los estudiantes interactúen con otra información y permita que se generen procesos de aprendizaje en ese momento en el aula de clase. El aprendizaje no se hará para después, sino en el aula, en el mismo aula de clase. Se habla, por ejemplo, de modelos del aula invertida. Entonces, ¿qué es el aula invertida? El estudiante ve la clase por internet antes de llegar a la clase, y en la clase lo que hace es generar preguntas, discusiones, afirmar y afianzar lo que como que se le ha sugerido a través de internet previamente. Y con ese cambio de rol del docente también hay un cambio de rol del estudiante, porque ahora el estudiante debe ser mucho más juicioso, más acucioso, porque realmente la propuesta es motivadora, pero pues cada uno debe, por supuesto, acceder, revisar y, como usted misma dice, llegar a tener discusiones en clase, a aportar sobre un tema que ya todos han tenido la posibilidad de investigar. Bueno, pues esto genera una gran cantidad de retos para la educación, esta inclusión de las TICs, y de eso me gustaría pues que hablásemos, porque seguramente muchas personas están viéndonos en este momento y pensando, ok, entonces la educación, ¿cómo se evalúa ahora? ¿Cómo cambia? ¿Cómo hacemos para controlarla un poco? Si ya todo está tan abierto y todo tan en las redes. Claro, en este caso la educación tiene unos grandes retos en la medida en la que tiene que incorporar al estudiante también, vincular al estudiante, porque está cumpliendo un rol activo dentro de su proceso de aprendizaje. Así entonces tendrá que generar espacios donde el estudiante participe, donde el estudiante también aporte su punto de vista y donde pueda acceder a recursos. Ahí nosotros tenemos que, pues vemos que hay muchas limitaciones con respecto a la parte tecnológica, al acceder a los recursos tecnológicos. Pero los retos precisamente, y pues el Ministerio de Tecnologías lo que ha hecho es empezar a implementar planes, hacer planes de llevar computadores a los lugares más apartados de Colombia, llevar tabletas, hacer aplicaciones para que se pueda aprender matemáticas, desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar procesos de lenguaje. Todo ese tipo de cosas es hacer que la tecnología llegue a la gente también, y que hayan dispositivos mucho más amigables para que cualquier persona pueda acceder a la información. Uno puede acceder a un libro, por ejemplo, leerse un libro a través de una tableta, y el recurso no necesariamente tendrá que estar mediado pues por algo económico. Claro, eso además ayuda muchísimo, estas políticas me refiero, por supuesto, ayudan muchísimo para que las personas puedan romper esa barrera que quizás en algunas personas pues todavía existe, y es normal que exista además, respecto al uso de la tecnología como una herramienta para la educación. Bien, estamos de regreso con ustedes en la U en su casa, hoy hablando con la doctora Beatriz Amador Lesmes sobre un tema muy interesante, y es cómo la tecnología ha empezado a influenciar en la educación, cómo realmente ya van paralelas, incluso de la mano, y por qué no, pues es una plataforma maravillosa para poder llevar educación a muchos lugares y a muchas personas. Hablábamos antes de ir a pausa precisamente sobre esas posibilidades que los gobiernos empiezan a implementar unas políticas para que pues estas tecnologías, los dispositivos sobre todo, pues puedan llegar a muchos lugares. Y ahí pues se me viene a mí una inquietud interesante, y es pensar en Colombia, pensar en nuestro territorio. ¿Está lista Colombia para esto? ¿Está listo nuestro país ya para entrar en esta nueva era, digámoslo así, donde la tecnología es una herramienta indispensable para la educación? Pues yo pensaría que todavía falta
falta muchos esfuerzos. Por un lado es que hayan equipos para que pueda haber acceso, que haya conectividad en muchos lugares de Colombia, y también creo que faltan las políticas. Hay políticas que restringen el acceso a la información, tienes que pagar por leer un artículo de alta calidad, sí, académica. Eso en cuanto a derechos de autor también está limitando la posibilidad de acceder al conocimiento. Entonces creo que debe haber como una sensibilidad, empezar a incorporar lo que son las licencias libres, material que tenga acceso abierto, y ese acceso abierto va a permitir que realmente el conocimiento sí sea un bien común, como la UNESCO ahora lo ha proclamado también, la educación como un bien común para todos en el último informe que sacó. Y entonces, en esa medida nosotros tenemos que empezar a decir, listo, podemos acceder a la información, pero yo también produzco información, también produzco contenido de calidad, y ese contenido que estoy produciendo lo puedo proporcionar de acceso abierto para que pues, la gente pueda acceder a él, y en ese sentido tendrá que empezar a generarse grandes cambios en la educación. Claro, eso cambió absolutamente en el momento en que antes nosotros siempre pensábamos en que había un productor de conocimiento y unos usuarios respecto a ese producto. Ahora somos prosumidores realmente en el momento en que todos y cada uno de nosotros puede publicar, puede expresar los contenidos, sus investigaciones, sobre todo cuando se está hablando de temas académicos. Y eso realmente pues aporta mucho a la sociedad, a la comunidad, y sobre todo pues a la ciencia, ¿no? A la ciencia, en la medida en que seguramente cada segundo en el planeta alguien estará haciendo nuevos aportes, nuevos descubrimientos. Eso es maravilloso. Hablemos un poco de las implicaciones que tiene la incorporación de la tecnología en la educación realmente. Sí, las implicaciones tienen que ver, ya las universidades están empezando a implementar plataformas tecnológicas para hacer apoyo al trabajo independiente de los estudiantes. Entonces, eso implica que las universidades también dispongan de los espacios para que los estudiantes accedan a la información. Hay universidades donde pues, los estudiantes tienen los recursos tecnológicos, en las que no, las instituciones tendrán que disponer de ellos. Tendrá que haber procesos de formación permanente, y tendrá que hacerse uso de lo que son los repositorios, de lo que son las plataformas virtuales. En esa medida tendremos que generar productos, tenemos que empezar a producir desde la perspectiva del docente. Pierre Levy hablaba de una inteligencia colectiva, ¿sí? Entonces estamos generando conocimiento de manera permanente, pero a veces en este diálogo o en muchos diálogos que podemos tener con un colega en un pasillo, podemos generar una cantidad de cosas, pero eso no lo condensamos, no lo escribimos. A veces tenemos cierto temor a la escritura, y cuando rompemos ese temor a la escritura, es posible empezar a generar comunidades. Esas comunidades se están comunicando de manera permanente y generan otro tipo de información. Antes hablamos de un solo autor, pero ahorita podemos hablar de varios autores que están interviniendo en un texto. Y antes quizás pues la falta del componente mediático de las tecnologías, de lo inmediato, lo ponía uno a hablar de autores anteriores de mucho tiempo atrás, que por supuesto son muy válidos, pero hoy en día uno puede citar a los autores y a los teóricos que en este mismo momento están generando el conocimiento. Nosotros sabemos que este es un esfuerzo muy importante, que es una migración definitiva hacia la que la educación tiene que ir. No hay ninguna oportunidad de no hacerlo. Realmente es una forma de ofrecer y de llegar a todos con una mejor calidad de educación, y por eso sabemos que en la universidad hay un equipo compuesto por expertos, por profesionales que están aportando y apoyando pues para que esto sea una realidad tangible para todos muy pronto. Así que vamos a ver a una de nuestras profesionales. Hola, mi nombre es Liliana Sastoque Puerto, soy magíster en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En estos momentos hago parte del equipo de trabajo de la Dirección de Docencia de la Universidad de la Gran Colombia. Quiero contarles acerca del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, pues todos sabemos que en la actualidad nuestra vida está inmersa en el uso de las tecnologías, y la educación pues no puede ser ajena a esta realidad. Desde que estamos en el colegio estamos utilizando este tipo de tecnologías,
y la educación superior pues se ha visto en la necesidad de incursionar también en el uso de estas tecnologías, especialmente en lo que se ha denominado la educación virtual, que es una respuesta a la necesidad de la sociedad actual, con los afanes, con las distancias largas, y este escenario nos permite formarnos como profesionales a través de una educación de calidad, pero que está mediada con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. A partir de este nuevo escenario se han construido nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, donde tanto los docentes como los estudiantes han tenido que consolidar nuevas estrategias de aprendizaje y entender que esta educación también es de calidad. En la educación virtual y en la educación presencial también podemos entender que hay procesos de calidad y que no por estar ajenos a un encuentro físico, estos espacios pues no tienen la misma rigurosidad. Simplemente ya hay profesores con una mayor formación para estos espacios y estudiantes que tienen que generar otras estrategias. La invitación queda abierta para que pensemos en las TICs y en la educación virtual como un espacio para formarnos y para construirnos como profesionales en nuestro país. Muy bien, estamos ya finalizando este espacio de La U en su casa. Hoy un tema muy interesante, que es cómo la tecnología ha entrado y ha permeado pues, todos los espacios de la educación. Y pues estamos hablando con la doctora Beatriz Amador Lesmes, directora de docencia de la Universidad de la Gran Colombia. Y hay algo, doctora Beatriz, y aprovechando estos últimos minutos ya, que creo que todos hemos venido escuchando últimamente y que incluso nuestros hijos a veces hasta lo usan como un escudo para decir, es que nosotros somos nativos digitales. Nosotros ya nacimos en la era digital, pues obviamente hay que reconocer que a algunos nos ha tocado hacer esa migración, por supuesto, y que las nuevas generaciones ya están, como dice la gente, con el chip incluido al respecto. Pero esto también nos pone en un planteamiento interesante, así como las generaciones que son nativas digitales en las grandes ciudades tienen accesos fáciles. ¿Qué pasa con aquellos lugares donde quizás el acceso a la tecnología con nativos digitales no está siendo una realidad en este momento? Sí, pues esa clasificación ha sido muy criticada precisamente por eso, porque para poder estar dentro de esa categoría pues hay que tener acceso a los recursos tecnológicos desde un inicio. Entonces, en este caso lo que se generan son unas grandes brechas digitales, sí, en la medida en la que hay unas ciudades donde hay acceso a unos lugares donde hay acceso a los computadores, a los celulares, y otros lugares donde no lo hay. Entonces, lo que se genera son brechas digitales, así es como los han denominado. También se ha considerado que es un concepto que viene muy del mercado. Entonces, si yo digo que estos son nativos digitales, pues les tengo que entregar un computador, les tengo que entregar un celular, y pues no es tanto eso. Digamos que si nosotros vamos migrando de poco a poco a lo que son las tecnologías, y esto lo que ha hecho es que empiecen a generar herramientas amigables para que algunos han hablado de bárbaros digitales. Entonces es el que cogió el celular y lo desconfiguró, entonces es que es un bárbaro digital, no lo vuelve a coger. No, en ese caso es cómo hacen las tecnologías mucho más amigables, que sí, solamente con desplazar el dedo pude ingresar a mi celular y di clic y entré al WhatsApp y le pude escribir a mi mamá, que tal vez está allí tratando de mirar cómo hace para enviarme un mensaje de voz y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que en este momento se han cambiado un poquito esos conceptos. También con respecto al uso de tecnologías para los niños, hay varias posiciones. Sí. Hay una posición que dice los niños tienen que estar alejados de las tecnologías hasta los 7 años, porque pues está condicionando el pensamiento que se está desarrollando, el cerebro se está desarrollando y está condicionando a los niños. Y por otro lado, pues hay otros que dicen no, pues a través de un
celular, a través de Internet, podemos acceder a una cantidad de aplicaciones que permiten representación, apropiación de imágenes, conocer colores, aprender un segundo idioma. Entonces creo que pues se trata como de generar un equilibrio entre un uso razonado de las tecnologías y también con una intención específica, porque si yo siento el niño a ver videos de YouTube durante toda la tarde, pues obviamente es un ejercicio pues que termina siendo perverso. Es que ese es un ejercicio que obviamente todos los padres de familia, los cuidadores de niños menores de 7 años, tienen que tener muy claro, tienen que discutir para saber qué realmente va a ser posible, porque pues tampoco podemos abstraerlos de una realidad contundente como es que hoy todos estamos en el mundo de la tecnología. Y eso me lleva a una siguiente pregunta, y es que precisamente antes, pues esas comunidades de las que usted hablaba eran las comunidades que se formaban en la conversación cara a cara, en el contacto, en la presencia, pues obviamente. Pero hoy en día podemos hacer comunidades y establecer nuevos conceptos, quizás como de ciudadanía, ¿verdad? ¿Una ciudadanía global? Sí, digamos que el uso de las tecnologías lo que hace es empezar a romper las fronteras. Cuando hablamos de ciudadanía hablamos de derechos también, entonces la ciudadanía empieza a generar posibilidades de generar lazos con otros ciudadanos de otras fronteras. Entonces digamos que esas rupturas de las fronteras nos permiten pensar en unos derechos totalmente distintos a los que decimos, usted es ciudadano colombiano, usted tiene este marco de derechos y tiene que hacer uso de estos derechos. Entonces esas ciudadanías globales han empezado a plantear unos derechos de tercera generación, que pues creo que falta mucho también para que pueda darse. Por el momento lo que nosotros podemos decir es, hay unas normas, por ejemplo, para estar en Internet, para estar para chatear, por ejemplo. Entonces, si uno chatea en letra mayúscula, quiere decir que está gritando. Sí. Eso es la NED-etiqueta. Entonces, ese tipo de cosas pues, nos permite generar comunicaciones y relaciones. Creo que el tema de la ciudadanía global es un reto que tenemos todavía en el mundo, pero creo que en este momento lo que nosotros podemos hacer es generar trabajo en red y pensar en eso de la inteligencia colectiva y en esa cooperación entre todos para, ya no es un individuo el que está pensando alternativas para el mundo, sino que podríamos ser un colectivo. Es un colectivo. Bueno, pues doctora Beatriz Amador, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente el tema es absolutamente interesante y nos pone a pensar en todas esas posibilidades a las que hoy pues nos vemos confrontados y que pues debemos decir siempre, debemos asumirlas, por supuesto, con la mayor responsabilidad. Quiero agradecerle a usted por compartir con nosotros todo su conocimiento. Muchas gracias por invitarme a este espacio, pues espero que algunas de las reflexiones pues, nos lleven como a seguir explorando este mundo de la tecnología. Con toda seguridad, es muy motivador todo lo que nos ha contado. A todos ustedes también un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo La U en su casa.